Bienvenidos los que periódicamente estamos estudiando la vida de Jesús. Jesús de Nazaret fue el hombre más grande que la tierra ha conocido. Y nosotros tenemos sus enseñanzas en la Biblia, esos libros que han sido categorizados como inspirados por Dios, como canónicos, y estamos siguiendo la biografía de él de acuerdo al Evangelio de San Mateo, ese discípulo que había sido primero cobrador de impuestos para Roma, que cuando Jesús lo eligió para que fuera un seguidor de él, estaba tan contento que le hizo un banquete, ¿no? Después escribió la biografía de Jesús y la escribió en el idioma que Jesús hablaba, el arameo, pero el original se ha perdido y tenemos la traducción al griego, que no es igual, siempre la traducción pierde fuerza, pero es lo que tenemos. Habíamos visto que Jesús era un hombre bien organizado, que él primero había elegido 12, que los llamó apóstoles o enviados o misioneros, son todos sinónimos, y en otra oportunidad habíamos visto que él eligió a 72 de sus seguidores y los dio poder sobre toda enfermedad y sobre todo espíritu diabólico, toda posesión diabólica. Y después vinieron y rindieron cuentas. No tenemos el rendimiento de cuenta de los 12 primero, porque cuando él se retiró al norte del lago de Galilea, se retiró a Betsaida para ponerse de acuerdo al informe que ellos le daban, se agolpó tanta gente que tuvo que atender a la gente y no tenemos escrito el resultado de eso. Pero sí tenemos que los 72 que fueron enviados después de 2 en 2 a todos los pueblitos donde él después iba a ir para predicar a la gente que se arrepienta y vuelva a Dios. Tenemos la respuesta de cuando vinieron. Estaban completamente asombrados porque dice, hasta los demonios se nos sujetan. Pero Jesús les dijo, no se pongan contentos que hasta los demonios se sujetan y que también sanaban toda clase de enfermedad, sino pónganse contentos de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante para un cristiano, saber que Dios tiene registrado su nombre en su libro. Y aquellos que tenemos el nombre nuestro registrado en su libro tenemos que ocuparnos, porque dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hay muchos cristianos que no se preocupan, y dice la Biblia que aquellos que aparenten ser cristianos, pero que no tienen fruto de cristianos, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Así que no es tan fácil como algunos enseñan, ¿no? La Iglesia romana enseña que cuando uno es bautizado ya es cristiano, ya está cristianado y ya no importa qué clase de vida haya vivido, porque ya es cristiano y pertenece al reino de Dios, y no es así, no es así. Bueno, hoy vamos a aprender algunas otras cosas. Por ejemplo, Jesús entró a enseñar a sus discípulos un montón de cosas y vamos a elegir algunas. Por ejemplo, en capítulo 10 de San Mateo, el versículo 26 dice, no tengan pues miedo de la gente, diciéndole a los cristianos, no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse. Nosotros tenemos otro dicho, que no hay mentira con pata corta, siempre sale a la luz. Y vivimos en una sociedad que está basada en la mentira. Pues no hay nada, Jesús enseñó, no tengan miedo de la gente porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Esto viene bien para los políticos que a veces hacen cada tramoya y piensan que nadie se va a enterar y tiene pata corta la mentira. Hay que ser íntegro, honesto, y el que tiene un cargo público debe de trabajar como para Dios. ¿Para qué?
y nuestros países latinoamericanos estamos todos en quinto mundo porque los gobernantes nuestros son todos corruptos. Si se compusieran un poquito, tenemos las condiciones geofísicas para ser potencia, para ser una de las mejores naciones del mundo, pero estamos a la cola por la clase y los gobernantes son producto del pueblo, así que el pueblo es corrupto. Y la religión maneja a los pueblos, quiere decir que la oficial no es tan santa como tendría que ser, Dice, si alguien se declara a mi favor, dice Jesús, el versículo, primero el 26 dije, no tengan pues miedo de la gente porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, lo que Jesús nos enseña en privado, díganlo ustedes a la luz del día. O sea que nos manda a que anunciemos el reino de Dios a la gente, que no es una cosa secreta, sino que hay que divulgarlo a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas, desde la terraza, grítenlo por todos lados. Griten que Dios los ama, griten que Jesús es el Señor, griten que Él puso su vida en expiación por el pecado. Lo que les digo desde las azoteas, grítenlo. Lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que pueden darle muerte, pero no pueden disponer su destino eterno. Ustedes saben que cuando el ser humano nace con la imbuido de la eternidad. La gente joven piensa que nunca se va a morir. Mucha gente por ahí de mediana edad piensa que va a vivir toda la vida con la energía, con la fuerza de los 30, los 40 años. Y es la peor época de la vida, los 30, los 40, los 50, porque ya uno ha vivido suficiente cantidad de años y ve la muerte muy lejos, otros 40, 50 años más adelante. Entonces está en el peor periodo, porque ahí es cuando uno afloja. Porque el joven tiene la energía y va al frente y demuestra su fe y cómo son los jóvenes. Y los ancianos nos queda la experiencia de toda una vida y estamos cerquita de pasar del otro lado y entonces uno trata de acomodar su vida. Así que la peor época es pero no hay que tener miedo de lo que puede. Ya tenemos imbuido la idea de la eternidad. Y Jesús lo tenía muy bien claro. Él trabajaba para la eternidad, no trabajaba para el presente. Si bien en el presente hacía cosas, pero él trabajaba para lo eterno. Y dice Jesús, teman más bien al que puede darles muerte y también puede destruirlo para siempre en el infierno. O sea, habló más del infierno que del cielo. La gente no quiere saber nada del infierno, pero el infierno está, que alegóricamente lo enseñan como un horno de fuego, donde el gusano nunca se muere, pero no deja de sufrir. Eso es alegórico, pero el infierno ya empieza aquí. La tierra, la gente cuando vive separado de Dios, lejos de Dios, ya vive en el infierno. Mucha gente dice mi vida es un infierno, y es cierto, porque vive lejos de Dios, no está viviendo con el propósito que ha sido creado y entonces vive atormentado, vive con sinsabores, tiene que estar en los psicólogos, en los psiquiatras, y teóricamente está sano, pero está viviendo en el infierno. Hay que buscar a Dios, dice. Y después Jesús da un ejemplo ahí de la época, porque ellos ofrecían en sacrificio a veces pájaros. Por ejemplo, cuando Jesús fue presentado en el templo y ofrecieron 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. Y dice Jesús, pregunta, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Dios sabe todas las cosas. No muere ni siquiera un ave que Él no lo permita.
no sucede nada que Él no quiera. Él maneja los hilos del universo, así que no hay que tener miedo a nada ni a nadie. Dice, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados uno por uno. Nosotros no sabemos los pelos que tenemos. Yo ya tengo poquito, pero tengo. Dios conoce de nosotros hasta la cantidad de pelo. ¿Eso qué quiere decir? Que Él conoce todo. ¿A dónde huiremos de su presencia?, decía el salmista. Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me fuera en las alas del viento, ahí estás tú. ¿A dónde huiremos de su presencia? Pensar que hay mucha gente que quiere huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque las obras que hace sabe que Dios no las aprueba. Porque en su fuero más íntimo uno sabe lo que está haciendo, si está bien o está mal, si a Dios le agrada, si no le agrada, porque hay una cosa que se llama conciencia que todos tenemos, que algunos la tenemos cauterizada, algunos está ella es un callo que no le entran balas, pero bueno, Dios conoce todo acerca de nuestra vida. Y dice acá Jesús, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Nosotros como personas creadas a la imagen de Dios valemos más que muchas aves, muchas aves. Jesús sigue diciendo, versículo 32, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, fíjense, si alguien se declara como discípulo mío delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Y yo pregunto, ¿cuántos cristianos de nosotros nos declaramos a favor de Cristo? ¿Y cómo hay que hacer para declararse a favor de Cristo? Tiene que ser con nuestras acciones. Por el fruto se conoce el árbol. Hay muchos cristianos que son cristianos de reuniones, de la misa, pero cuando salen de los templos, después son diablos. No pagan las deudas, mienten, son soberbios, son vanagloriosos, y tratan mal a la esposa o la esposa al esposo, trabajan cuando el capataz los mira y no están trabajando a conciencia, porque cuando uno trabaja, uno se está vendiendo por la cantidad de horas que uno se vende, que es la que paga el patrón, y uno tiene que trabajar a conciencia, pero la gente no trabaja a conciencia, trabaja a los ojos cuando lo están viendo. Bueno, cuando estamos haciendo todas esas cosas, estamos negando a Jesús. Como cristianos les hablo. No hay que mentir. Decir mentiras, yo he escuchado hasta predicar de los púlpitos, y bueno, alguna mentirita. En la iglesia romana tienen lo que se llama la mentira piadosa. Y no hay tal cosa como mentira. Estamos negando a Cristo cuando estamos mintiendo. Y Cristo y Jesús nos va a negar delante de su Padre, acuérdense. Cuando somos soberbios, ¿cuál fue el pecado que cometió el diablo cuando Dios lo arrojó de su presencia? La soberbia, el orgullo. Él era tan grande que el orgullo lo llevó, y la soberbia lo llevó a querer ser más que Dios, y tuvo Dios que arrojarlo. Y la soberbia a nosotros los cristianos y la gente común nos liquida la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Que uno se cree más que los demás. Y si no hay nadie más que el otro, y todos hemos nacido igual de la misma, todos vamos a morir lo mismo. ¿De qué sirve el orgullo? ¿De qué sirve la soberbia? Solamente para hacer daño. Y cuando tenemos orgullo, yo conozco muchos cristianos que la soberbia los anula y traen problemas internos en sus congregaciones por la soberbia, porque se comparan y quieren ser mejor, y hay desprecio, hay partidismo. ¿Cómo puede ser? Estamos negando a Cristo, y cuando negamos a Cristo delante de la gente, Él también nos va a negar delante de su Padre. Dice, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de los hombres. ¿Y qué es lo que hay que hacer para declararse a favor de Cristo? Hay que ser amable, respetuoso, hay que no tener soberbia, hay que no ser orgulloso, hay que no ser mentiroso, hay que no deber a nadie nada, hay que pagar las deudas. Solamente la deuda es amar a las personas que nos rodean. Y
Y entonces Jesús va a estar orgulloso y Él nos va a declarar, nos va delante del Padre. Miren lo que dice: yo también me declararé a favor de Él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. O sea que no es tan fácil. Mire, cristiano no es para los niños y los viejitos, es para la gente que tiene, es decir, es para los niños y los viejitos, pero es para la gente que tiene los zapatos bien puestos, o como decimos nosotros, que tienen los pantalones. O en este caso las mujeres también usan pantalones, así que los que tienen los zapatos, ese es cristiano. No es fácil ser cristiano, no es fácil, Después vamos a saltar al versículo 40. Dice: el que lo recibe a ustedes, o sea, alguno que sigue a Jesús y otro lo recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si alguna persona hace un favor, hace un bien, lo recibe a un cristiano porque es cristiano, está recibiendo a Cristo. Está haciéndole el favor a Cristo. Y si le está haciendo el favor a Cristo, se lo está haciendo a Dios, un carácter transitivo. Es un silogismo. Si alguien me hace un bien, se lo está haciendo al Señor. Y si se lo está haciendo al Señor, se lo está haciendo a Dios. Así enseña Jesús, porque Dios lo envió a Jesús. El que recibe a un profeta porque viene de parte de Dios, el que recibe a una persona que viene de parte de Dios, recibirá el mismo premio que se da a un profeta. El que recibe a un profeta va a recibir el mismo premio que se da al profeta. Y el que recibe a un hombre bueno porque es bueno, recibirá el mismo premio que se da a un hombre bueno. Es decir, que las personas que hacemos algo para Dios, no importa a qué nivel lo hagamos, vamos a recibir de acuerdo a nuestras acciones. Dios nos va a juzgar por las obras. No se recibe la salvación por las obras. La salvación se recibe por la sangre de Cristo. El Señor pagó el precio. Primero nos tuvo que acondicionar y después tenemos que hacer obras que glorifiquen su nombre. Y aquel que hace algo a favor de alguien que ama a Dios de corazón, él va a recibir también premio. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, cualquiera que le da un vaso de agua a uno que es seguidor de Jesús, ¿qué va a recibir? Les aseguro que tendrá su premio. Bueno, no me meto en el tema que sigue porque si no nos vamos a ir muy largo. Espero que después de aprender estas cosas que a veces no nos gusta porque no apela a los sentimientos, no apelan a las emociones, no tiene sensacionalismo, pero son cosas prácticas. El cristiano es una persona práctica, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que ser soberbio, no hay que ser orgulloso, hay que ser un seguidor de Jesucristo. Él nos dio el ejemplo, Así que sigamos su ejemplo para poder agradar a Dios. Dios los bendiga y los proteja y los cuide. Y la próxima semana seguiremos con otro pedacito de las cosas que Jesús enseñó y que han cambiado el rumbo de la historia humana.